En este preciso instante, mientras lees estas palabras, el universo se está expandiendo. Pero aquí está el problema que mantiene despiertos a los cosmólogos más brillantes del planeta. No sabemos a qué velocidad. Y no es que nos falten datos. Es peor. Tenemos dos métodos diferentes para medirlo, ambos extraordinariamente precisos, ambos verificados miles de veces, y ambos nos dan respuestas completamente diferentes. La diferencia es de solo 9%. 9% que está destrozando un siglo de física. 9% que sugiere que todo lo que creemos saber sobre el cosmos podría estar fundamentalmente equivocado. Imagina que tienes dos relojes suizos de máxima precisión. Ambos fueron calibrados por los mejores relojeros del mundo. Ambos utilizan tecnología diferente, pero igualmente confiable. Los colocas uno al lado del otro y descubres que uno marca las 3 en punto y el otro marca las 3:09. Imposible, dirías. Uno debe estar roto. Pero revisas ambos una y otra vez, y ambos funcionan perfectamente según sus propios mecanismos. Este es exactamente el dilema que enfrenta la cosmología moderna con la constante de Hubble, el número que describe la velocidad a la que se expande nuestro universo. El primer método observa el universo primitivo, apenas 380.000 años después del Big Bang, cuando el cosmos era un plasma incandescente que finalmente se enfrió lo suficiente para que la luz pudiera viajar libremente. Esa luz, ahora convertida en radiación de fondo de microondas, lleva impresa la firma de cómo era el universo en su infancia. El telescopio espacial Planck, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2009, midió esta radiación con una precisión sin precedentes. Los datos son tan detallados que podemos ver fluctuaciones de temperatura de 1/1000ª de grado. Usando estos datos y nuestros mejores modelos cosmológicos, calculamos que el universo se expande a una velocidad de 67 km por segundo por megaparsec. El segundo método mira el universo cercano, el aquí y ahora cósmico. Adam Riess, Premio Nobel de Física en 2011, lidera un equipo en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, que utiliza el telescopio Hubble para observar un tipo especial de estrellas llamadas cefeidas variables. Estas estrellas pulsan con un ritmo tan regular que funcionan como faros cósmicos, permitiéndonos medir distancias con extraordinaria precisión. Usando estas cefeidas como peldaños en una escalera cósmica, el equipo de Riess mide la expansión actual del universo. ¿Su resultado? 73 km por segundo por megaparsec. 67 versus 73. Una diferencia de 6 km por segundo por megaparsec. Suena trivial, ¿verdad? En una galaxia ubicada a 1 megaparsec de distancia, aproximadamente 3.260.000 años luz, esta diferencia significa apenas 6 km por segundo de velocidad adicional. En el tiempo que te toma leer esta frase, esa galaxia se habría alejado solo unos pocos centímetros más de lo esperado. Pero aquí está el problema devastador. Ambas mediciones son tan precisas que el margen de error es minúsculo. La probabilidad de que esta discrepancia sea una casualidad estadística es menor a 1 en 1.000.000. Esto no es ruido en los datos. Esto es una señal de que algo está profundamente mal. Ahora comprende lo que esto significa realmente. No estamos hablando de un pequeño ajuste en nuestras ecuaciones. Estamos hablando de una crisis existencial en la cosmología. La constante de Hubble no es solo un número más en un libro de texto. Es el parámetro fundamental que determina la edad del universo, su tamaño, su destino final. Si no sabemos su valor real, entonces no sabemos cuántos años tiene el cosmos. No sabemos qué tan grande es realmente. No sabemos si se expandirá para siempre o si eventualmente colapsará sobre sí mismo. Es como descubrir que no sabes tu propia edad y que dependiendo de cómo la calcules, podrías tener 20 años o 50.
Los científicos han llamado a esto la tensión de Hubble, un nombre engañosamente tranquilo, para lo que es esencialmente una bomba de relojería en el corazón de la física moderna. Wendy Friedman, astrónoma de la Universidad de Chicago, que dedicó décadas a medir la constante de Hubble, lo expresó con una franqueza brutal en una conferencia en 2020. O hay un error sistemático que no hemos encontrado en alguno de nuestros métodos, o la física estándar está incompleta. Pausa por un momento en esa segunda opción. La física estándar está incompleta. Esto no es un científico marginal con una teoría extravagante. Esto es una de las expertas más respetadas del mundo, admitiendo que todo nuestro modelo cosmológico podría necesitar una revisión fundamental. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Cuanto más precisas se vuelven nuestras mediciones, peor se pone el problema. En 2013, cuando Planck publicó sus primeros resultados, la discrepancia era notable, pero algunos pensaron que mediciones más precisas la resolverían. En 2016, las mediciones de Riess se volvieron aún más exactas, y la brecha se amplió. En 2019, nuevos datos del telescopio Hubble confirmaron la discrepancia con una certeza del 99.99%. En 2020, mediciones independientes usando lentes gravitacionales, un método completamente diferente, también favorecieron el valor más alto. Cada nuevo estudio, cada nueva técnica, cada refinamiento en nuestros instrumentos no está resolviendo el misterio. Lo está profundizando. Imagina por un momento que eres un detective investigando un crimen. Tienes dos testigos completamente confiables que presenciaron el mismo evento desde ángulos diferentes. Ambos tienen una memoria fotográfica. Ambos pasaron pruebas de polígrafo. Pero uno jura que el sospechoso conducía un auto rojo y el otro insiste en que era azul. No puedes descartarlos a ambos. No puedes ignorar a ninguno. Y cuanto más investigas, más te das cuenta de que ambos están diciendo la verdad según lo que vieron. La única conclusión posible es que algo fundamental sobre tu comprensión de la realidad está equivocado. Esto es exactamente donde se encuentra la cosmología en 2021. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de ese año, prometía resolver la tensión con mediciones aún más precisas. Los cosmólogos esperaban ansiosamente que Webb revelara un error en alguno de los métodos anteriores. Pero cuando llegaron los primeros datos en 2022, la situación se volvió aún más desconcertante. Webb confirmó las mediciones de Hubble. El valor alto de 73 km por segundo por megaparsec se mantuvo firme. La tensión no solo persistió, se solidificó. Entonces, ¿qué podría estar causando esta discrepancia? Las explicaciones propuestas son tan radicales que hacen que la cabeza te dé vueltas. Primera posibilidad: la energía oscura. Esa misteriosa fuerza que constituye aproximadamente el 68% del universo y que está acelerando su expansión, no es constante como pensábamos. Quizás cambia con el tiempo. Quizás era diferente en el universo primitivo de lo que es ahora. Esto requeriría reescribir nuestras ecuaciones fundamentales de la gravedad y la expansión cósmica. Segunda posibilidad: existe una forma completamente nueva de materia o energía que no hemos detectado todavía. Algunos físicos la llaman energía oscura temprana. Una forma de energía que existió brevemente en el universo primitivo y luego desapareció. Otros proponen partículas exóticas que interactúan con la radiación de maneras que aún no comprendemos. Estas no son especulaciones de ciencia ficción. Son hipótesis serias publicadas en revistas como Physical Review Letters y Nature, por algunos de los físicos teóricos más respetados del mundo. Tercera posibilidad, y quizás la más perturbadora. Nuestro modelo cosmológico estándar, el llamado modelo Lambda-CDM, que ha sido el pilar de la cosmología durante décadas, está fundamentalmente roto.
Este modelo asume que el universo es homogéneo e isotrópico, que se ve igual en todas las direcciones y en todos los lugares a gran escala. ¿Qué pasa si esa suposición es incorrecta? ¿Qué pasa si vivimos en una región del universo que es ligeramente diferente del promedio cósmico? Esto implicaría que el principio cosmológico, uno de los fundamentos filosóficos de la astronomía moderna, necesita ser revisado. Cuarta posibilidad. Hay un error sistemático sutil en uno de los métodos de medición que simplemente no hemos encontrado todavía. Pero aquí está el problema con esta explicación. Ambos métodos han sido verificados de forma independiente por docenas de equipos diferentes, usando técnicas diferentes. El método de las cefeidas ha sido confirmado usando supernovas tipo 1A, gigantes rojas, y estrellas de la punta de la rama gigante roja. El método del fondo cósmico de microondas ha sido verificado por múltiples satélites y experimentos terrestres. Encontrar un error que afecte consistentemente a todos estos métodos independientes, pero solo a uno de los dos grupos principales, sería extraordinariamente improbable. Mark Kamionkovsky, cosmólogo teórico de la Universidad Johns Hopkins, ofreció una perspectiva fascinante en una entrevista en 2020. Esta tensión podría ser la pista más importante que hemos tenido en décadas sobre nueva física más allá del modelo estándar. Piensa en eso. No estamos hablando de un problema que necesita ser resuelto. Estamos hablando de una oportunidad, una grieta en nuestro entendimiento, a través de la cual podemos vislumbrar algo completamente nuevo. La historia de la ciencia está llena de momentos como este. A finales del siglo XIX, había una pequeña discrepancia en la órbita de Mercurio, que la física newtoniana no podía explicar. Era solo un problema menor, un pequeño residuo en los cálculos. Pero esa pequeña anomalía llevó a Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad general, revolucionando completamente nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. En los años 20 del siglo pasado, había algunas líneas extrañas en los espectros atómicos que la física clásica no podía explicar. Esas líneas llevaron al desarrollo de la mecánica cuántica, transformando no solo la física, sino toda nuestra tecnología moderna. ¿Podría la tensión de Hubble ser la anomalía de Mercurio de nuestra era? ¿Podría ser la señal de que estamos al borde de una revolución científica comparable a la relatividad o la mecánica cuántica? Algunos científicos creen que sí. Otros son más cautelosos, recordando que la historia también está llena de anomalías que resultaron ser simplemente errores experimentales. Pero hay algo diferente esta vez. La tensión no está desapareciendo. Está creciendo más fuerte con cada nueva medición. Considera la escala temporal de este problema. La constante de Hubble fue medida por primera vez por Edwin Hubble en 1929, usando el telescopio de 100 pulgadas en el Monte Wilson. Su valor inicial fue de aproximadamente 500 km por segundo por megaparsec, un error enorme comparado con las mediciones modernas, pero fue el primer paso. Durante décadas, los astrónomos trabajaron para refinar este número, reduciendo gradualmente las incertidumbres. En los años 90, dos equipos competidores, uno liderado por Wendy Friedman y otro por Alan Sandage, convergieron en valores alrededor de 70 km por segundo por megaparsec, con márgenes de error de aproximadamente 10%. Parecía que finalmente estábamos cerca de un consenso. Pero entonces, en 2009, el satélite Planck comenzó a mapear el fondo cósmico de microondas con una precisión sin precedentes. Cuando los resultados finales se publicaron en 2013, mostraron un valor de 67.4 km por segundo por megaparsec, con un margen de error de menos del 1%. Simultáneamente, el equipo de Adam Riess estaba refinando las mediciones locales usando el telescopio Hubble, llegando a 73.2 km por segundo por megaparsec, también con un margen de error de aproximadamente 1%. Aquí está el momento crucial. Cuando tus mediciones son imprecisas, las discrepancias son esperables.
Pero cuando ambas mediciones son extremadamente precisas y aún no coinciden, ya no puedes culpar a la incertidumbre experimental. Algo más profundo está sucediendo. Es como si estuvieras midiendo la longitud de una mesa con dos reglas diferentes, ambas calibradas con precisión nanométrica, y obtuvieras resultados diferentes. El problema no está en las reglas. El problema está en tu comprensión de lo que significa longitud. Eleonora Di Valentino, cosmóloga de la Universidad de Durham, publicó un artículo provocativo en Nature Astronomy en 2020 titulado En el reino de la tensión de Hubble, una revisión de soluciones. En él, catalogó más de 50 propuestas diferentes para resolver la discrepancia, desde modificaciones menores hasta revisiones radicales de la física fundamental. Lo notable no es solo la cantidad de propuestas, sino su diversidad. Algunas invocan nueva física en el universo primitivo. Otras proponen cambios en el universo tardío. Algunas modifican la gravedad. Otras añaden nuevas partículas. Algunas cuestionan nuestras mediciones de distancia. Otras cuestionan nuestra comprensión de la luz misma. Lo que todas estas propuestas tienen en común es esto. Ninguna es simple. Ninguna es un ajuste menor. Todas requieren que abandonemos algo que pensábamos que sabíamos con certeza. Y eso es precisamente lo que hace que esta crisis sea tan fascinante y tan aterradora. No estamos buscando una pequeña corrección. Estamos buscando una transformación fundamental en nuestra comprensión del cosmos. Ahora, permíteme llevarte a un lugar aún más inquietante. ¿Qué pasa si la constante de Hubble no es realmente constante? El nombre mismo es engañoso. Edwin Hubble la llamó constante porque pensó que tenía el mismo valor en todas partes del universo y en todos los tiempos. Pero, ¿qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si el universo se expandía a una velocidad diferente en el pasado de lo que lo hace ahora? Y no solo debido a la aceleración que ya conocemos, sino de maneras que nuestros modelos actuales no predicen. Esta idea tiene implicaciones vertiginosas. Si la constante de Hubble no es constante, entonces todas nuestras mediciones de distancias cósmicas podrían estar equivocadas. Las galaxias que pensamos que están a 1000 millones de años luz podrían estar más cerca o más lejos. La edad del universo, que calculamos en 13.800 millones de años, podría ser significativamente diferente. El destino final del cosmos, que predecimos basándonos en la tasa actual de expansión, podría ser completamente distinto de lo que imaginamos. Algunos físicos han propuesto que la energía oscura, esa fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada del universo, podría estar evolucionando. En nuestro modelo estándar, la energía oscura es representada por la constante cosmológica de Einstein, un número fijo que no cambia con el tiempo. Pero, ¿qué pasa si Einstein estaba equivocado en esto? ¿Qué pasa si la energía oscura es dinámica, cambiando su intensidad a medida que el universo envejece? Esta posibilidad tiene un nombre técnico, quintaesencia, tomado del antiguo concepto griego del quinto elemento. A diferencia de la constante cosmológica, que es verdaderamente constante, la quintaesencia es un campo dinámico que puede variar en el espacio y el tiempo. Si la quintaesencia existe, podría explicar por qué el universo primitivo y el universo actual parecen expandirse a velocidades diferentes. Pero también abriría una caja de Pandora de nuevas preguntas. ¿Qué causa que la quintaesencia cambie? ¿Hacia dónde está evolucionando? ¿Qué significa esto para el futuro del universo? Otra propuesta radical viene de los físicos que trabajan en teorías de gravedad modificada. La relatividad general de Einstein ha pasado todas las pruebas experimentales durante más de un siglo. Pero todas esas pruebas se han realizado en escalas relativamente pequeñas. El sistema solar, estrellas binarias, incluso galaxias individuales. ¿Qué pasa si la gravedad funciona de manera diferente en las escalas cosmológicas más grandes? ¿Qué pasa si necesitamos una nueva teoría de la gravedad que se reduzca a la relatividad general en escalas pequeñas, pero se comporte de manera diferente en escalas cósmicas?
Esta no es una idea nueva. Los físicos han estado proponiendo modificaciones a la relatividad general durante décadas, en parte para explicar la materia oscura y la energía oscura, sin invocar formas invisibles de materia y energía. Pero la tensión de Hubble ha dado un nuevo impulso a estas ideas. Si la gravedad es diferente en escalas cosmológicas, podría afectar cómo se expande el universo, potencialmente resolviendo la discrepancia entre las mediciones locales y las del universo primitivo. Pero aquí está el desafío. Cualquier modificación a la relatividad general debe ser extremadamente cuidadosa. La teoría de Einstein no es solo elegante matemáticamente, es increíblemente exitosa empíricamente. Predice con precisión el perihelio de Mercurio, la deflexión de la luz por el Sol, el corrimiento al rojo gravitacional, las ondas gravitacionales detectadas por LIGO. Cualquier nueva teoría debe reproducir todos estos éxitos mientras también resuelve la tensión de Hubble. Es como intentar mejorar una sinfonía de Mozart. Cualquier cambio corre el riesgo de arruinar la perfección existente. Luego está la posibilidad más exótica de todas, que vivimos en un universo inhomogéneo, una región del cosmos que es significativamente diferente del promedio. Esta idea desafía el principio cosmológico, la suposición fundamental de que el universo se ve igual en todas partes a gran escala. Si vivimos en una especie de burbuja cósmica, una región donde la densidad de materia es ligeramente menor que el promedio, entonces las mediciones locales de la expansión podrían ser sistemáticamente diferentes de las mediciones del universo primitivo. Esta propuesta es profundamente inquietante para muchos cosmólogos porque viola una de las suposiciones más queridas de la ciencia moderna, que no ocupamos un lugar especial en el universo. Desde Copérnico, hemos aprendido una y otra vez que no somos el centro de nada. La Tierra no es el centro del sistema solar, el Sol no es el centro de la galaxia. La Vía Láctea no es el centro del universo. Sugerir que vivimos en una región especial del cosmos se siente como un paso atrás hacia el pensamiento precopernicano. Pero la ciencia no se trata de lo que nos hace sentir cómodos. Se trata de seguir la evidencia donde sea que nos lleve. Y si la evidencia sugiere que vivimos en una región inusual del universo, entonces debemos considerar seriamente esa posibilidad, sin importar cuán filosóficamente incómoda sea. Como dijo el físico Richard Feynman, no importa cuán hermosa sea tu teoría, no importa cuán inteligente seas. Si no coincide con el experimento, está equivocada. Ahora bien, aquí está donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque mientras los teóricos debaten sobre energía oscura dinámica y gravedad modificada, hay científicos en laboratorios y observatorios de todo el mundo que están haciendo algo mucho más concreto. Están construyendo nuevos instrumentos, diseñando nuevos experimentos, buscando formas completamente diferentes de medir la expansión del universo. Y algunos de estos métodos son tan ingeniosos, tan inesperados, que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Tomemos, por ejemplo, el trabajo que se está realizando en el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocido como LIGO. En septiembre de 2015, LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, causadas por la colisión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz de distancia. Fue un momento histórico, la confirmación de una predicción de Einstein hecha 100 años antes. Pero lo que muchos no se dieron cuenta en ese momento es que las ondas gravitacionales podrían convertirse en una herramienta completamente nueva para medir la constante de Hubble. Aquí está la idea brillante. Cuando dos objetos masivos como agujeros negros o estrellas de neutrones se fusionan, emiten ondas gravitacionales que podemos detectar. La forma de estas ondas nos dice exactamente cuánta energía se liberó en la colisión. Esa energía está directamente relacionada con la distancia a la fuente. Es como escuchar el volumen de un grito y deducir qué tan lejos está la persona que grita. Pero aquí está la parte crucial. Si esa misma colisión también produce luz, luz que podemos ver con telescopios tradicionales, entonces podemos medir el corrimiento al rojo de esa luz
que nos dice qué tan rápido se está alejando la galaxia anfitriona. Distancia más velocidad de recesión igual a constante de Hubble. Es un método completamente independiente que no depende de cefeidas ni del fondo cósmico de microondas. El 17 de agosto de 2017, este método dejó de ser teórico. LIGO y su contraparte europea, Virgo, detectaron ondas gravitacionales de la fusión de dos estrellas de neutrones. 2 segundos después, el telescopio espacial Fermi detectó un estallido de rayos gamma de la misma región del cielo. En las horas siguientes, telescopios de todo el mundo se giraron hacia esa ubicación y observaron una explosión brillante llamada kilonova. Por primera vez en la historia, habíamos observado el mismo evento cósmico con ondas gravitacionales y luz electromagnética. Los científicos lo llamaron astronomía de mensajeros múltiples y abrió una forma completamente nueva de estudiar el universo. Cuando los equipos de LIGO y Virgo calcularon la constante de Hubble usando este evento, obtuvieron un valor de 70 km por segundo por megaparsec, con un margen de error bastante grande, de aproximadamente 14%. No era lo suficientemente preciso para resolver la tensión, pero era extraordinariamente prometedor. Aquí había un método que no dependía de ninguna de las suposiciones de los métodos anteriores. No necesitaba cefeidas. No necesitaba modelos del universo primitivo. Era una medición directa y limpia. El problema es que las fusiones de estrellas de neutrones, que producen tanto ondas gravitacionales como luz, son extremadamente raras. LIGO detecta fusiones de agujeros negros regularmente, pero los agujeros negros no emiten luz, por lo que no podemos medir su corrimiento al rojo. Las estrellas de neutrones son más raras, y solo una fracción de esas fusiones produce luz visible. Necesitamos detectar docenas, quizás cientos de estos eventos para reducir el margen de error lo suficiente como para competir con los métodos tradicionales. Pero aquí está la parte emocionante. Los detectores de ondas gravitacionales están mejorando rápidamente. LIGO está siendo actualizado para ser aún más sensible. Nuevos detectores como Kagra en Japón y el propuesto LIGO India se unirán a la red global. En la próxima década, podríamos estar detectando fusiones de estrellas de neutrones semanalmente, quizás incluso diariamente. Y cada detección es otra medición independiente de la constante de Hubble. Es como tener cientos de testigos independientes del mismo crimen, cada uno proporcionando su propia pieza del rompecabezas. Mientras tanto, hay otro método completamente diferente que está ganando tracción: las lentes gravitacionales de tiempo retardado. Esta técnica explota uno de los fenómenos más extraños predichos por la relatividad general. Cuando la luz de un objeto distante pasa cerca de una galaxia masiva en su camino hacia nosotros, la gravedad de esa galaxia curva el espacio-tiempo, actuando como una lente que magnifica y distorsiona la imagen del objeto de fondo. A veces, esta lente crea múltiples imágenes del mismo objeto, como ver tu reflejo en un espejo roto. Ahora, imagina que el objeto de fondo es un cuásar, un núcleo galáctico activo que varía en brillo de manera impredecible. La luz que forma cada una de las múltiples imágenes ha viajado por caminos diferentes alrededor de la galaxia lente, y esos caminos tienen longitudes diferentes. Esto significa que cuando el cuásar se ilumina, vemos ese brillo en una imagen antes que en las otras. El retraso temporal entre las imágenes depende de la geometría del sistema de lentes, que a su vez depende de la constante de Hubble. Sherry Suyu, astrónoma del Instituto Max Planck de Astrofísica en Alemania, lidera un proyecto llamado H0 LIGO, que significa Observatorio Cosmológico de Lentes H0. Su equipo ha estado monitoreando sistemas de cuasares con lentes gravitacionales durante años, midiendo cuidadosamente los retrasos temporales y modelando la distribución de masa en las galaxias lente. En 2020, publicaron un resultado basado en 6 sistemas de lentes diferentes, 73.3 km por segundo por megaparsec,
con un margen de error de solo 2.4%. Nota ese número, 73.3, casi idéntico al valor de Adam Riess usando cefeidas. Esto es enormemente significativo porque el método de lentes gravitacionales es completamente independiente. No usa cefeidas, no usa supernovas, no usa el fondo cósmico de microondas. Es una medición geométrica pura, basada en la curvatura del espacio-tiempo. Y sin embargo, llega al mismo valor alto que los métodos locales. La tensión no solo persiste, se está confirmando por múltiples caminos independientes. Pero espera, porque hay más. En 2021, un equipo liderado por Wendy Friedman publicó resultados usando un método diferente basado en estrellas gigantes rojas en la punta de la rama gigante roja, un nombre técnico para estrellas en una fase específica de su evolución. Estas estrellas alcanzan un brillo máximo muy predecible, lo que las convierte en excelentes indicadores de distancia. El resultado de Friedman: 69.8 km por segundo por megaparsec, justo en el medio entre los dos valores en conflicto. Esto añadió una nueva capa de complejidad al misterio. Ahora no teníamos solo dos valores en desacuerdo, sino tres valores diferentes de tres métodos independientes. ¿Era esto evidencia de que todos los métodos tenían errores sistemáticos sutiles? ¿O era evidencia de que la constante de Hubble realmente varía dependiendo de cómo y dónde la mides? La comunidad científica estaba dividida y la confusión estaba creciendo. Entonces llegó el telescopio espacial James Webb y todos contuvieron la respiración. Lanzado el 25 de diciembre de 2021, Webb es el telescopio espacial más poderoso jamás construido. Su espejo primario tiene 6.5 metros de diámetro, casi 3 veces más grande que el del Hubble. Opera en el infrarrojo, lo que le permite ver a través del polvo cósmico y observar las galaxias más distantes del universo. Si había errores sistemáticos en las mediciones del Hubble, Webb los encontraría. Si las cefeidas no eran tan confiables como pensábamos, Webb lo revelaría. Los primeros resultados llegaron en 2022 y fueron desconcertantes. Webb observó cefeidas en galaxias que el Hubble había estudiado previamente. Las mediciones de Webb eran más precisas, más limpias, menos afectadas por estrellas vecinas que podrían contaminar las observaciones. Y cuando los científicos calcularon las distancias usando los datos de Webb, obtuvieron exactamente los mismos resultados que el Hubble. Las cefeidas eran confiables. El método de Riess era sólido. El valor de 73 km por segundo por megaparsec se mantuvo firme. Adam Riess, hablando en una conferencia de prensa de la NASA en diciembre de 2022, fue directo. Con las mediciones de Webb, hemos cerrado la puerta a la posibilidad de que el problema sea un error en nuestras mediciones de cefeidas. La tensión de Hubble es real. Ahora necesitamos nueva física para explicarla. Piensa en lo que esto significa. El telescopio más avanzado jamás construido, diseñado específicamente para resolver este tipo de problemas, acaba de confirmar que el problema es real. No es un error experimental. No es un artefacto de instrumentos imperfectos. Es una discrepancia genuina en nuestra comprensión del cosmos. Es como si hubiéramos llamado a un experto forense para resolver el misterio de los dos testigos contradictorios, y el experto confirmara que ambos testigos están diciendo la verdad. El problema no está en los testigos. El problema está en la realidad misma. Ahora, permíteme llevarte a un experimento aún más exótico que está en marcha. En el desierto de Atacama, en Chile, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, hay un conjunto de radiotelescopios llamado ALMA, el Atacama Large Millimeter Array. ALMA consiste en 66 antenas que trabajan juntas como un solo telescopio gigante, observando el universo en longitudes de onda milimétricas. ¿Qué tiene que ver esto con la constante de Hubble? Todo, resulta.
Un equipo de astrónomos está usando ALMA para observar un fenómeno llamado efecto Sunyaev-Zeldovich. Cuando la radiación del fondo cósmico de microondas pasa a través de un cúmulo de galaxias, los electrones calientes en el gas del cúmulo dispersan los fotones, cambiando ligeramente su energía. Este efecto crea una sombra distintiva en el mapa del fondo cósmico de microondas. Pero aquí está la parte inteligente. La intensidad de esta sombra depende de la densidad del gas, mientras que la apariencia visual del cúmulo en luz de rayos X también depende de la densidad del gas. Comparando estas dos observaciones, podemos calcular la distancia al cúmulo sin usar cefeidas o supernovas. Este método, desarrollado por equipos en la Universidad de Chicago y el Instituto Kavli de Cosmología en Cambridge, es completamente independiente de la escalera de distancias cósmicas tradicional. Y cuando lo aplican a docenas de cúmulos de galaxias, obtienen... Bueno, aquí está el problema. Los resultados preliminares favorecen el valor más bajo, alrededor de 67 km por segundo por megaparsec. Pero los márgenes de error todavía son grandes, y hay debates sobre cómo modelar correctamente la física del gas en los cúmulos. Lo que esto nos dice es que incluso los métodos completamente nuevos e independientes no están resolviendo la tensión. Están añadiendo más datos, más perspectivas, pero no están convergiendo hacia un consenso. Es como si cada nuevo experimento fuera una pieza de un rompecabezas, pero las piezas vienen de rompecabezas diferentes y no encajan juntas sin importar cómo las gires. Mientras tanto, en el ámbito teórico, los físicos están explorando ideas cada vez más radicales. Una propuesta particularmente intrigante viene de Mark Kamionkovsky y sus colegas en Johns Hopkins. Sugieren que podría haber una forma de energía oscura que existió solo brevemente en el universo primitivo, aproximadamente 50.000 años después del Big Bang. Esta energía oscura temprana habría dado un pequeño impulso a la expansión del universo en ese momento crítico, afectando cómo interpretamos la radiación del fondo cósmico de microondas. La belleza de esta idea es que podría reconciliar las dos mediciones sin cambiar fundamentalmente la física. El universo primitivo se expandió ligeramente más rápido de lo que pensábamos, debido a esta energía oscura temprana, lo que significa que cuando calculamos la constante de Hubble actual a partir de los datos de Planck, obtenemos un valor demasiado bajo. El valor real, el que medimos localmente, es más alto. Ambas mediciones son correctas, simplemente estamos interpretando mal los datos del universo primitivo, porque no sabíamos sobre esta energía oscura temprana. Pero aquí está el problema. Para que esta idea funcione, la energía oscura temprana debe aparecer en el momento exacto correcto, con la intensidad exacta correcta, y luego desaparecer completamente sin dejar rastro, excepto su efecto en la expansión. Es posible, pero requiere un ajuste muy fino de parámetros. Los físicos llaman a esto ajuste fino, y generalmente es una señal de advertencia de que una teoría podría estar en el camino equivocado. Las mejores teorías en física son simples y naturales, no requieren que los parámetros sean ajustados con precisión para que funcionen. Otra propuesta viene de físicos que trabajan en teorías de cuerdas y dimensiones extra. Sugieren que podría haber dimensiones adicionales del espacio más allá de las 3 que experimentamos, y que la gravedad podría filtrarse hacia estas dimensiones extra en escalas cosmológicas. Esto cambiaría cómo se expande el universo a gran escala, potencialmente resolviendo la tensión de Hubble. Pero estas ideas son extremadamente especulativas, y actualmente no hay forma de probarlas experimentalmente. Luego está la propuesta quizás más radical de todas, una que cuestiona la naturaleza misma del tiempo. Algunos físicos teóricos han sugerido que el tiempo podría no fluir de manera uniforme en todo el universo. En la relatividad general, sabemos que el tiempo se ralentiza en campos gravitacionales fuertes, un efecto llamado dilatación temporal gravitacional. Pero, ¿qué pasa si hay efectos cosmológicos que hacen que el tiempo fluya a diferentes velocidades en diferentes épocas del universo?
Si el tiempo fluía más lentamente en el universo primitivo de lo que pensamos, entonces nuestra interpretación de la edad del universo y la constante de Hubble podría estar equivocada. Esta idea es tan extraña que la mayoría de los físicos la descartan como demasiado especulativa. Pero el hecho de que se esté discutiendo seriamente en conferencias científicas te dice cuán desesperada se ha vuelto la situación. Cuando los científicos comienzan a cuestionar la naturaleza del tiempo mismo, sabes que estás en territorio verdaderamente desconocido. Ahora, aquí está algo que debes entender sobre cómo funciona realmente la ciencia en momentos como este. En las películas y en los libros de texto, la ciencia se presenta como un proceso ordenado. Haces una observación, propones una hipótesis, diseñas un experimento, obtienes un resultado y la verdad se revela. Pero la realidad es mucho más caótica y fascinante. En este momento, hay docenas de equipos de investigación en todo el mundo, cada uno trabajando en diferentes aspectos del problema de la constante de Hubble. Algunos están construyendo mejores instrumentos. Otros están refinando técnicas de análisis de datos. Algunos están proponiendo nuevas teorías. Otros están tratando de refutar esas teorías. Y aquí está la parte crucial. No están trabajando en aislamiento. Están en constante comunicación, compartiendo datos, debatiendo interpretaciones, desafiando las suposiciones de los demás. Hay conferencias internacionales dedicadas exclusivamente a la tensión de Hubble. Hay cientos de artículos científicos publicados cada año sobre el tema. Hay colaboraciones que abarcan continentes, reuniendo a astrónomos observacionales, cosmólogos teóricos, físicos de partículas, expertos en análisis de datos. Es un esfuerzo masivo y coordinado para resolver uno de los misterios más profundos de la ciencia moderna. Y lo notable es que nadie sabe la respuesta. Los científicos más brillantes del planeta están genuinamente desconcertados. No están fingiendo ignorancia para generar suspenso. Realmente no saben qué está causando esta discrepancia. Considera el caso de Wendy Friedman, quien ha dedicado más de 30 años de su carrera a medir la constante de Hubble. En los años 90, lideró el proyecto clave del telescopio espacial Hubble, un esfuerzo masivo para medir la constante de Hubble con una precisión del 10%. Tuvieron éxito, obteniendo un valor de 72 kilómetros por segundo por megaparsec. En ese momento, parecía que el problema estaba resuelto. Pero ahora, décadas después, Friedman se encuentra en medio de una controversia aún mayor. Sus mediciones más recientes usando gigantes rojas sugieren un valor intermedio que no coincide completamente con ninguno de los dos campos principales. En una entrevista en 2022, Friedman reflexionó sobre esta situación con una honestidad refrescante. Pensé que habíamos resuelto esto hace 20 años, pero el universo es más complicado de lo que pensábamos. Y eso es lo emocionante de la ciencia. Justo cuando crees que lo entiendes todo, la naturaleza te muestra que todavía hay misterios profundos por descubrir. Esta es la actitud que define a los mejores científicos. No es arrogancia ni certeza absoluta. Es humildad combinada con curiosidad insaciable. Es la voluntad de admitir que podrías estar equivocado, que tus suposiciones más fundamentales podrían necesitar ser revisadas. Es la emoción de estar en la frontera del conocimiento humano, donde cada nueva observación podría cambiar todo. Y aquí está algo que rara vez se discute fuera de los círculos científicos: el costo humano de esta incertidumbre. Los estudiantes de doctorado están escribiendo tesis sobre la tensión de Hubble, apostando sus carreras a que pueden encontrar la solución. Los investigadores postdoctorales están compitiendo por puestos limitados, sabiendo que sus posibilidades de éxito dependen de si sus ideas resultan ser correctas. Los profesores establecidos están viendo cómo el trabajo de toda su vida es cuestionado por nuevos datos. Hay egos involucrados, por supuesto. Hay competencia. Hay desacuerdos apasionados en conferencias. pero también hay una camaradería notable. Un sentido compartido de que todos están trabajando hacia el mismo objetivo: entender la verdad sobre el universo. Cuando Adam Riess y Wendy Friedman debaten en una conferencia,
no es un combate personal. Es un choque de ideas, y ambos saben que la verdad eventualmente emergerá, sin importar de qué lado estén. Ahora permíteme mostrarte algo verdaderamente notable que está sucediendo en este momento. En 2023, un consorcio internacional de astrónomos lanzó un proyecto llamado CCHP, el proyecto Carnegie-Chicago Hubble. Es una colaboración masiva que combina datos del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y telescopios terrestres en Chile y Hawái. El objetivo es medir la constante de Hubble usando múltiples métodos independientes simultáneamente, con el mismo equipo analizando todos los datos para eliminar sesgos sistemáticos. Este proyecto es diferente de los esfuerzos anteriores porque no está apostando a un solo método. Están usando cefeidas, gigantes rojas, supernovas tipo 1A e incluso un método completamente nuevo, basado en estrellas variables llamadas miras. Al combinar todos estos métodos, esperan identificar exactamente dónde están los errores sistemáticos, si es que existen. Es como tener múltiples testigos del mismo crimen, pero esta vez, todos los testigos son interrogados por el mismo detective usando las mismas técnicas. Los primeros resultados de CCHP se esperan a finales de 2025. La comunidad científica está esperando con anticipación casi insoportable. ¿Confirmarán el valor alto de 73? ¿Favorecerán el valor bajo de 67? ¿O encontrarán algo completamente inesperado? Un valor intermedio que sugiere que ambos campos están parcialmente equivocados. Mientras tanto, hay otro desarrollo emocionante en el horizonte. La Agencia Espacial Europea está planeando una misión llamada Euclid, lanzada en julio de 2023, diseñada para mapear la geometría del universo oscuro. Euclid observará miles de millones de galaxias, midiendo sus formas y distancias con una precisión sin precedentes. Uno de sus objetivos principales es medir la constante de Hubble usando lentes gravitacionales débiles, un método que observa cómo la gravedad de la materia oscura distorsiona ligeramente las formas de las galaxias de fondo. Este método es completamente independiente de todos los demás. No usa estrellas individuales. No usa el fondo cósmico de microondas. Es una medición puramente geométrica, basada en la distribución de materia en el universo. Si Euclid obtiene un valor que coincide con uno de los campos existentes, será una confirmación poderosa. Si obtiene un valor diferente, añadirá otra capa de complejidad al misterio. Y luego está el futuro más lejano. La NASA y la ESA están planeando conjuntamente una misión llamada LISA, el interferómetro espacial de antena láser, programado para lanzarse en la década de 2030. LISA será un detector de ondas gravitacionales en el espacio, capaz de detectar ondas de frecuencias mucho más bajas que LIGO. Observará fusiones de agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes, eventos tan energéticos que serán visibles en todo el universo observable. Cada una de estas fusiones será otra medición independiente de la constante de Hubble. Y debido a que LISA observará eventos a distancias cosmológicas, podrá rastrear cómo ha cambiado la expansión del universo a lo largo de miles de millones de años. Si la constante de Hubble realmente no es constante, LISA lo revelará. Es como tener una máquina del tiempo que nos permite medir la expansión del universo en diferentes épocas de su historia. Pero aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los cosmólogos por la noche. ¿Qué pasa si todos estos nuevos experimentos, todas estas nuevas misiones, todos estos métodos independientes no resuelven la tensión? ¿Qué pasa si en 2030 todavía tenemos dos valores diferentes de la constante de Hubble, ambos confirmados por múltiples métodos independientes? ¿Qué significaría eso para nuestra comprensión del universo? Algunos físicos creen que significaría que necesitamos una revolución en la física tan profunda como la relatividad general o la mecánica cuántica.
Otros piensan que podría señalar hacia una teoría unificada de la gravedad cuántica, el santo grial de la física teórica, que combinaría la relatividad general y la mecánica cuántica en un solo marco coherente. Algunos incluso especulan que podría ser evidencia de que vivimos en un multiverso, donde diferentes regiones del cosmos tienen diferentes leyes físicas. Estas ideas suenan a ciencia ficción, pero están siendo discutidas seriamente por físicos ganadores del Premio Nobel en las principales universidades del mundo. Y eso te dice algo profundo sobre dónde nos encontramos en la historia de la ciencia. Estamos en un momento de crisis, sí, pero también de oportunidad extraordinaria. La última vez que la física enfrentó una crisis de esta magnitud fue a principios del siglo XX, cuando las observaciones del átomo y la luz no podían ser explicadas por la física clásica. Esa crisis llevó a la mecánica cuántica y la relatividad, transformando completamente nuestra comprensión de la realidad. ¿Estamos al borde de una transformación similar? Nadie lo sabe con certeza. Pero hay una sensación palpable de emoción en la comunidad científica, una sensación de que algo grande está a punto de suceder. Los datos están ahí. Las discrepancias son reales, y en algún lugar, en esos 9% de diferencia entre dos mediciones, podría estar escondida la clave para una comprensión completamente nueva del cosmos. Ahora bien, detente por un momento y considera lo que realmente está en juego aquí. No estamos hablando simplemente de un número en una ecuación que necesita ser corregido. Estamos hablando de algo mucho más fundamental, algo que cuestiona la naturaleza misma de cómo conocemos lo que conocemos sobre el universo. Porque aquí está la verdad incómoda que pocos científicos admiten públicamente. Si la constante de Hubble realmente tiene dos valores diferentes dependiendo de cómo la midas, entonces, una de nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad debe estar equivocada. Piénsalo de esta manera. Toda la cosmología moderna se construye sobre un fundamento de suposiciones que parecen tan obvias que rara vez las cuestionamos. Asumimos que las leyes de la física son las mismas en todas partes del universo. Asumimos que la velocidad de la luz es constante. Asumimos que el espacio es homogéneo e isotrópico a gran escala. Asumimos que el tiempo fluye de manera uniforme. Estas no son solo conveniencias matemáticas. Son los pilares sobre los que hemos construido todo nuestro entendimiento del cosmos. Y la tensión de Hubble está sugiriendo que al menos uno de estos pilares podría estar agrietado. En marzo de 2024, algo extraordinario sucedió en una conferencia en el Instituto Kavli de Física Teórica, en Santa Bárbara. Los principales cosmólogos del mundo se reunieron para lo que llamaron la Cumbre de la Tensión de Hubble. Durante 3 días, presentaron datos, debatieron teorías y trataron de llegar a algún tipo de consenso. Lo notable no fue lo que acordaron, sino lo que no pudieron acordar. Al final de la conferencia, el comité organizador emitió una declaración que fue notable por su honestidad brutal. Después de revisar toda la evidencia disponible, no podemos identificar un error sistemático en ninguno de los métodos principales de medición. La tensión de Hubble persiste y se fortalece. Debemos considerar seriamente la posibilidad de que nuestra comprensión fundamental del universo esté incompleta. Esa palabra, incompleta, es devastadoramente significativa. No dijeron ligeramente incorrecta o necesita ajustes menores. Dijeron incompleta. Es como si un arquitecto examinara un edificio y dijera que los planos fundamentales están incompletos. No es que falte una ventana o que una puerta esté en el lugar equivocado. Es que hay secciones enteras del edificio que no están en los planos en absoluto. Ahora, permíteme mostrarte exactamente cuán profundo va este problema, llevándote a través de un experimento mental que los físicos llaman el problema de la calibración cósmica. Imagina que eres un científico en una civilización alienígena en una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia. Tienes la misma tecnología que nosotros,
los mismos telescopios, los mismos detectores. Observas tu universo local y mides la constante de Hubble usando cefeidas y supernovas. Obtienes 73 km por segundo por megaparsec. Luego observas la radiación del fondo cósmico de microondas y calculas la constante de Hubble usando tus mejores modelos cosmológicos. Obtienes 67 km por segundo por megaparsec. Aquí está la pregunta inquietante. ¿Obtendrías exactamente la misma discrepancia que nosotros? Si la respuesta es sí, entonces el problema es verdaderamente universal, algo fundamental sobre cómo funciona el cosmos. Pero si la respuesta es no, si diferentes regiones del universo tienen diferentes valores de la constante de Hubble, entonces el principio cosmológico, la idea de que el universo es el mismo en todas partes, está muerto. Y con él, muere gran parte de la cosmología moderna. Esta posibilidad, por inquietante que sea, está siendo tomada cada vez más en serio. En 2023, un equipo liderado por Konstantinos Mikas, del Instituto de Astronomía de Rayos X en Alemania, publicó un estudio que analizó la distribución de cúmulos de galaxias en diferentes direcciones del cielo. Encontraron evidencia tentativa de que el universo podría no ser perfectamente isotrópico, que podría haber una dirección preferida en el cosmos. Si esto se confirma, sería uno de los descubrimientos más revolucionarios en la historia de la astronomía. Pero aquí está el problema con esta idea. Viola todo lo que hemos aprendido desde Copérnico. Durante 500 años, cada descubrimiento en astronomía ha reforzado el mismo mensaje. No somos especiales. La Tierra no es el centro del sistema solar. El Sol no es el centro de la galaxia. La Vía Láctea no es el centro del universo. No hay centro. No hay borde. No hay dirección especial. El universo es el mismo en todas partes. Este principio, llamado el principio cosmológico, no es solo una observación científica. Es casi una filosofía, una forma de pensar sobre nuestro lugar en el cosmos. Abandonar el principio cosmológico sería como abandonar la gravedad. Es tan fundamental para nuestra comprensión del universo que cuestionarlo se siente casi herético. Y sin embargo, aquí estamos, considerando seriamente esa posibilidad, porque los datos nos están empujando en esa dirección. Como dijo el físico teórico Sean Carroll en una entrevista en 2024, si el universo no es homogéneo e isotrópico, entonces básicamente tenemos que tirar todos nuestros libros de texto de cosmología y empezar de nuevo. Pero si eso es lo que los datos nos están diciendo, entonces eso es lo que tenemos que hacer. La ciencia no se trata de aferrarse a ideas hermosas. Se trata de seguir la evidencia. Ahora, aquí está donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque hay otra posibilidad que es aún más radical. ¿Qué pasa si la constante de Hubble no solo varía en el espacio, sino también en el tiempo? No me refiero a la variación que ya conocemos debido a la aceleración del universo. Me refiero a algo más fundamental. ¿Qué pasa si las leyes de la física mismas están evolucionando a medida que el universo envejece? Esta idea tiene un nombre técnico: variación de constantes fundamentales. Y aunque suena a ciencia ficción, es una posibilidad que los físicos han estado explorando durante décadas. La idea básica es esta. Las cantidades que llamamos constantes en física, cosas como la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de estructura fina, podrían no ser realmente constantes. Podrían cambiar muy lentamente con el tiempo, tan lentamente que no hemos notado el cambio en los pocos siglos que hemos estado haciendo mediciones precisas. Si esto es cierto, las implicaciones son asombrosas. Significaría que el universo primitivo operaba bajo leyes físicas ligeramente diferentes de las actuales. Significaría que nuestras extrapolaciones hacia el pasado distante, hacia el Big Bang mismo, podrían estar fundamentalmente equivocadas. Significaría que el futuro del universo
podría ser completamente diferente de lo que predecimos, porque las leyes que gobiernan su evolución están cambiando. John Barrow, el fallecido cosmólogo de la Universidad de Cambridge, dedicó gran parte de su carrera a explorar esta posibilidad. En su libro, Las constantes de la naturaleza, publicado en 2002, argumentó que la idea de constantes absolutas e inmutables es en realidad bastante reciente en la historia de la ciencia. Los antiguos griegos creían que todo cambiaba. Fue solo con el surgimiento de la física moderna que comenzamos a buscar cantidades que fueran verdaderamente constantes. Pero, ¿qué pasa si estábamos equivocados? ¿Qué pasa si el universo es más dinámico, más fluido de lo que pensábamos? Hay evidencia tentativa, muy tentativa, de que algunas constantes fundamentales podrían haber sido diferentes en el pasado. Observaciones de cuásares distantes, cuya luz ha viajado durante miles de millones de años para llegar a nosotros, muestran líneas espectrales que están ligeramente desplazadas de donde deberían estar si la constante de estructura fina fuera exactamente la misma en el pasado que ahora. La diferencia es minúscula, solo unas pocas partes por millón, y podría ser un error sistemático en las observaciones. Pero si es real, si la constante de estructura fina realmente ha cambiado, entonces todas las apuestas están canceladas. Todo lo que pensamos que sabíamos sobre el universo necesitaría ser reconsiderado. Ahora, aquí está algo que necesitas entender sobre cómo los científicos reaccionan ante ideas tan radicales. Hay un principio en la ciencia llamado la navaja de Occam, que dice que entre múltiples explicaciones, la más simple suele ser la correcta. Y la explicación más simple para la tensión de Hubble no es que las leyes de la física estén cambiando o que el universo sea inhomogéneo. La explicación más simple es que hay un error sistemático en alguno de los métodos de medición que simplemente no hemos encontrado todavía. Esta es la razón por la que la mayoría de los científicos son escépticos ante las explicaciones exóticas. No es porque sean cerrados de mente o porque estén aferrados a viejas ideas. Es porque la historia de la ciencia está llena de ejemplos de anomalías aparentes que resultaron ser errores experimentales. La fusión fría. Los neutrinos más rápidos que la luz. Las ondas gravitacionales primordiales detectadas por BICEP 2. Todos estos fueron anuncios emocionantes que resultaron ser falsos. Los científicos han aprendido a ser cautelosos, a no saltar a conclusiones radicales, hasta que todas las explicaciones mundanas hayan sido completamente descartadas. Pero aquí está la diferencia crucial con la tensión de Hubble. Ha persistido durante más de una década. Ha sobrevivido a múltiples verificaciones independientes. Ha sido confirmada por métodos completamente diferentes. En algún punto, el escepticismo saludable comienza a parecer negación. En algún punto, tienes que aceptar que la anomalía es real y comenzar a tomar en serio las explicaciones radicales. Este es exactamente el punto en el que nos encontramos ahora. En 2025, después de años de búsqueda intensiva, nadie ha encontrado un error sistemático convincente en ninguno de los métodos principales. El telescopio James Webb ha confirmado las mediciones locales. Múltiples análisis independientes de los datos de Planck han confirmado las mediciones del universo primitivo. Los métodos de ondas gravitacionales y lentes gravitacionales están comenzando a proporcionar confirmación independiente. La evidencia está convergiendo, pero no hacia un solo valor. Está convergiendo hacia la conclusión de que la discrepancia es real. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo procede la ciencia cuando se enfrenta a una contradicción fundamental que no puede resolver? La respuesta es, con cuidado, creatividad y una voluntad de cuestionar todo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora en la cosmología. Los científicos están revisando cada suposición, reexaminando cada paso en sus cálculos, explorando cada posibilidad, sin importar cuán extraña parezca. Considera el trabajo de Vivian Poulin,
un cosmólogo teórico de la Universidad de Montpellier en Francia. En 2024, publicó un artículo que propone una solución radical. ¿Qué pasa si los neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia ordinaria, tienen propiedades que no entendemos completamente? Los neutrinos son las partículas más abundantes en el universo después de los fotones. Hay aproximadamente 330 millones de neutrinos del fondo cósmico en cada metro cúbico del espacio. Si estos neutrinos se comportan de manera ligeramente diferente de lo que pensamos, podrían afectar la expansión del universo primitivo de maneras sutiles pero significativas. La propuesta de Poulin es técnicamente compleja, involucrando interacciones entre neutrinos que no están en el modelo estándar de física de partículas. Pero lo notable es que puede explicar la tensión de Hubble sin violar ninguna observación existente. Es una nueva física, sí, pero es nueva física que podría ser probada en experimentos de física de partículas en la Tierra. Si Poulin tiene razón, entonces la tensión de Hubble no es solo un problema cosmológico. Es una ventana hacia la física de partículas más allá del modelo estándar. O considera el trabajo de Sani Bagnozzi de la Universidad de Cambridge, quien en 2025 propuso que la tensión de Hubble podría estar relacionada con la naturaleza de la materia oscura. Sabemos que la materia oscura existe porque vemos sus efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos de galaxias. Pero no sabemos qué es. Podría ser partículas masivas de interacción débil, o acciones, o agujeros negros primordiales, o algo completamente diferente. Bagnozzi sugiere que si la materia oscura interactúa muy débilmente con la radiación del fondo cósmico de microondas, podría afectar cómo interpretamos esos datos, llevando a un valor incorrecto de la constante de Hubble. Estas propuestas son especulativas, sí, pero son especulaciones informadas, basadas en física real y matemáticas rigurosas. Y lo importante es que son comprobables. En los próximos años, nuevos experimentos de física de partículas, nuevas observaciones astronómicas, nuevos análisis de datos existentes podrán confirmar o refutar estas ideas. La ciencia está avanzando, incluso si el camino hacia adelante no está claro. Ahora, aquí está algo que rara vez se discute, pero que es absolutamente crucial para entender esta situación: el papel del escepticismo en la ciencia. Cuando escuchas sobre la tensión de Hubble en las noticias, a menudo se presenta como un misterio emocionante, una crisis en la cosmología. Y lo es. Pero lo que no se menciona es que hay muchos científicos que no creen que sea una crisis en absoluto. Hay escépticos respetados que piensan que la discrepancia eventualmente se resolverá cuando encontremos los errores sistemáticos que deben estar ahí. George Efstathiou, director del Instituto Kavli de Cosmología en Cambridge y uno de los principales analistas de los datos de Planck, ha sido consistentemente escéptico sobre las afirmaciones de nueva física. En una conferencia en 2024, argumentó que las mediciones locales podrían estar afectadas por lo que llama el problema de la escalera de distancias cósmicas. Cada peldaño en esa escalera, desde las cefeidas hasta las supernovas, introduce incertidumbres que podrían acumularse de maneras sutiles. Efstathiou no está diciendo que Riss y su equipo estén haciendo algo mal. Está diciendo que el problema es inherentemente difícil y que podríamos estar subestimando las incertidumbres sistemáticas. Este tipo de escepticismo es saludable y necesario. La ciencia no avanza por consenso o por entusiasmo. Avanza por el choque de ideas, por el debate riguroso, por la voluntad de cuestionar incluso las afirmaciones más convincentes. Y en este momento, ese debate está en pleno apogeo. Hay conferencias donde los científicos presentan evidencia de nueva física y otros científicos la desafían punto por punto. Hay artículos publicados que proponen soluciones radicales y artículos de respuesta que señalan problemas con esas soluciones. Es desordenado. Es contencioso.
A veces es personal. Pero es así como funciona la ciencia en la frontera del conocimiento. No es un proceso ordenado donde todos están de acuerdo y marchan juntos hacia la verdad. Es un proceso caótico donde diferentes grupos tiran en diferentes direcciones y la verdad eventualmente emerge de ese tira y afloja. Pero aquí está lo que hace que la situación actual sea diferente de controversias científicas anteriores. El tiempo está corriendo. No en el sentido de que haya una fecha límite artificial, sino en el sentido de que cada año que pasa trae nuevos datos, nuevas observaciones, nuevas pruebas. El telescopio espacial Roman de la NASA, programado para lanzarse en 2027, observará miles de supernovas con una precisión sin precedentes. El telescopio extremadamente grande en Chile, que comenzará operaciones en 2028, será capaz de observar cefeidas individuales en galaxias a 100 millones de años luz de distancia. El detector de ondas gravitacionales Einstein Telescope, planeado para la década de 2030, detectará fusiones de estrellas de neutrones en todo el universo observable. Cada uno de estos instrumentos proporcionará nuevas mediciones independientes de la constante de Hubble. Cada uno será más preciso que cualquier cosa que hayamos tenido antes. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Qué pasa si todos estos nuevos instrumentos confirman la tensión? ¿Qué pasa si en 2035 todavía tenemos dos valores diferentes, ahora medidos con una precisión de una fracción de 1%? En ese punto, incluso los escépticos más acérrimos tendrán que admitir que algo fundamental está mal con nuestra comprensión del universo. Esa es la perspectiva que mantiene a los cosmólogos despiertos por la noche. No es solo la tensión actual, es la posibilidad de que la tensión persista, de que se fortalezca, de que eventualmente se vuelva imposible de ignorar. Es la perspectiva de tener que reescribir los libros de texto, de tener que admitir ante el público que todo lo que hemos estado diciendo sobre el universo durante décadas podría estar equivocado. Pero aquí está la otra cara de esa moneda, la emoción. Porque si la tensión de Hubble realmente está señalando hacia nueva física, entonces estamos viviendo en uno de los momentos más emocionantes en la historia de la ciencia. Estamos al borde de un descubrimiento que podría transformar completamente nuestra comprensión del cosmos. Es como estar vivo en 1605, cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo y vio las lunas de Júpiter, o en 1919, cuando Eddington confirmó la relatividad general durante un eclipse solar, o en 1998, cuando se descubrió la aceleración del universo. Estos son los momentos que definen eras en la ciencia. Estos son los momentos cuando todo cambia. Y la tensión de Hubble podría ser exactamente ese tipo de momento. Podría ser la grieta en el edificio de la física que lleva a una reconstrucción completa. Podría ser la anomalía que finalmente nos muestra cómo unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Podría ser la pista que nos lleva a entender la naturaleza de la energía oscura, o la materia oscura, o el tiempo mismo. O podría ser un error. Podría ser que en 2028 alguien encuentre un error sutil en el análisis de datos que explique toda la discrepancia. Podría ser que las cefeidas no sean tan confiables como pensamos, o que los modelos del universo primitivo estén faltando algún efecto pequeño pero importante. Podría ser que en 10 años miremos hacia atrás a la tensión de Hubble como una nota al pie interesante en la historia de la cosmología. Un problema que parecía profundo, pero que resultó ser mundano. Nadie sabe cuál de estos futuros es el correcto. Y esa incertidumbre, esa sensación de estar en el borde de algo grande sin saber exactamente qué es lo que hace que este momento sea tan extraordinario. Estamos viviendo en tiempo real el proceso de la ciencia, lidiando con una contradicción fundamental. Estamos viendo cómo los científicos más brillantes del mundo luchan con un problema que no pueden resolver. Estamos presenciando el momento justo antes de que todo cambie, o el momento justo antes
de que todo vuelva a la normalidad. Y aquí está la verdad final, la que resume todo. No importa cómo se resuelva la tensión de Hubble, habremos aprendido algo profundo sobre el universo. Si resulta ser nueva física, habremos dado un salto gigante en nuestra comprensión. Si resulta ser un error sistemático, habremos aprendido lecciones valiosas sobre los límites de nuestros métodos de medición y cómo mejorarlos. De cualquier manera, la ciencia avanza. De cualquier manera, nos acercamos a la verdad. Eso es lo que hace que la ciencia sea diferente de cualquier otra empresa humana. No se trata de tener razón. Se trata de estar menos equivocado con el tiempo. Se trata de hacer preguntas mejores, de construir instrumentos más precisos, de desarrollar teorías más completas. Se trata de la voluntad de admitir cuando no sabes algo, de la humildad de aceptar que el universo es más complejo de lo que pensabas, de la curiosidad insaciable que te impulsa a seguir buscando respuestas, incluso cuando las preguntas se vuelven más difíciles. La tensión de Hubble es todo eso encapsulado en 9% de discrepancia. Es un recordatorio de que por todo lo que hemos aprendido sobre el universo en los últimos 100 años, todavía hay misterios fundamentales que no entendemos. Es una invitación a cuestionar nuestras suposiciones más básicas. Es una promesa de que el futuro de la cosmología será tan revolucionario como su pasado. Y es una lección de humildad. Porque si hay algo que la tensión de Hubble nos enseña, es esto. El universo no está obligado a tener sentido para nosotros. No está obligado a ajustarse a nuestras teorías o a confirmar nuestras expectativas. Es lo que es. Y nuestro trabajo como científicos, como seres humanos curiosos, es descubrir esa realidad, sin importar cuán extraña o desconcertante resulte ser. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto? No para la cosmología como disciplina, no para las ecuaciones en los libros de texto, sino para nosotros, para nuestra comprensión de lo que es posible conocer sobre la realidad. Porque aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos están pensando. ¿Y si el universo es fundamentalmente incognoscible? ¿Y si hay límites intrínsecos a lo que podemos descubrir, no por falta de tecnología o inteligencia, sino porque la naturaleza misma de la realidad pone ciertos hechos fuera de nuestro alcance? Esta no es una pregunta nueva. Los filósofos han estado lidiando con ella durante milenios. Kant argumentó en el siglo XVIII que hay aspectos de la realidad, lo que él llamó la cosa en sí, que están fundamentalmente más allá de nuestra capacidad de conocer. Solo podemos conocer cómo las cosas nos aparecen, no cómo son realmente. Durante mucho tiempo, los científicos descartaron este tipo de filosofía como pesimismo innecesario. Después de todo, la historia de la ciencia es una historia de triunfos aparentemente imposibles. Descubrimos la estructura del átomo, algo billones de veces más pequeño que cualquier cosa que podamos ver. Detectamos ondas gravitacionales, distorsiones del espacio-tiempo tan minúsculas que son más pequeñas que el núcleo de un átomo. Fotografiamos agujeros negros, objetos tan extremos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Pero la tensión de Hubble está sugiriendo algo diferente. Está sugiriendo que podría haber límites no a lo que podemos medir, sino a lo que podemos entender. Podemos medir la expansión del universo con una precisión extraordinaria. Podemos hacerlo de múltiples maneras independientes. Pero cuando esas mediciones no coinciden, cuando la realidad se niega a encajar en nuestros marcos conceptuales, ¿qué hacemos entonces? Hay una historia que me gusta contar sobre Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. En 1927, después de desarrollar su principio de incertidumbre, tuvo una conversación con Albert Einstein. Einstein estaba profundamente perturbado por las implicaciones de la mecánica cuántica, por la idea de que hay límites fundamentales a lo que podemos conocer sobre las partículas. Dios no juega a los dados con el universo, dijo famosamente. Heisenberg respondió, pero seguramente no puede ser nuestra tarea
prescribir a Dios cómo debe gobernar el mundo. Esa respuesta captura algo profundo sobre la relación entre la ciencia y la realidad. No es trabajo de la ciencia decirle al universo cómo debe comportarse. Es trabajo de la ciencia descubrir cómo se comporta realmente el universo, incluso si eso contradice nuestras intuiciones más profundas, incluso si eso nos hace sentir incómodos, incluso si eso sugiere que hay cosas que nunca podremos saber con certeza. La mecánica cuántica nos enseñó que hay una aleatoriedad fundamental en el corazón de la realidad. No es que no sepamos qué hará un electrón, es que el electrón mismo no sabe qué hará hasta que lo hace. La relatividad general nos enseñó que el espacio y el tiempo no son el escenario fijo en el que ocurren los eventos, sino participantes dinámicos en el drama cósmico. Cada una de estas revoluciones requirió que abandonáramos ideas que parecían obvias e indiscutibles. ¿Está la tensión de Hubble preparando el escenario para otra revolución de este tipo? ¿Nos está diciendo que la idea misma de una constante universal es una ilusión? ¿Que el universo es más fluido, más contextual de lo que imaginamos? ¿O nos está diciendo algo aún más radical? ¿Que hay aspectos de la realidad que son inherentemente contradictorios, que no pueden ser reconciliados dentro de un solo marco coherente? Considera esto. En la mecánica cuántica, tenemos el principio de complementariedad de Niels Bohr. La luz se comporta como una onda en algunos experimentos y como una partícula en otros. No es que sea realmente una cosa u otra. Es ambas, dependiendo de cómo la observes. Durante décadas, los físicos lucharon con esta idea. Parecía una contradicción lógica. ¿Cómo puede algo ser dos cosas mutuamente excluyentes al mismo tiempo? Pero eventualmente, aprendimos a vivir con esta contradicción. A aceptar que la realidad cuántica no se ajusta a nuestras categorías clásicas de onda o partícula. ¿Podría la constante de Hubble ser algo similar? ¿Podría ser que el universo realmente se expande a 67 km por segundo por megaparsec cuando lo observas de una manera y a 73 cuando lo observas de otra, y que ambos valores son igualmente reales? Esta idea suena absurda, lo sé. Viola todo lo que pensamos que sabemos sobre cómo funciona la realidad. Pero recuerda, la dualidad onda-partícula también sonaba absurda cuando se propuso por primera vez. Y sin embargo, es verdadera. No estoy diciendo que esta sea la respuesta. Honestamente, no sé cuál es la respuesta. Nadie lo sabe. Pero lo que estoy diciendo es que debemos estar abiertos a la posibilidad de que la respuesta sea algo que actualmente ni siquiera podemos imaginar. Algo que requiere una forma completamente nueva de pensar sobre la realidad. Hay un concepto en filosofía de la ciencia llamado inconmensurabilidad, introducido por Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. La idea es que cuando ocurre una revolución científica, el nuevo paradigma no es simplemente una versión mejorada del antiguo. Es fundamentalmente diferente, hasta el punto de que los conceptos del viejo paradigma ni siquiera tienen sentido en el nuevo. Antes de Einstein, los físicos hablaban del éter, un medio invisible a través del cual viajaban las ondas de luz. Después de Einstein, el concepto de éter no solo era innecesario, era literalmente sin sentido. No es que el éter no exista, es que la pregunta misma, ¿existe el éter?, no tiene sentido en el marco de la relatividad. ¿Podría la tensión de Hubble estar señalando hacia una revolución similar? ¿Podría ser que en 50 años los físicos miren hacia atrás a nuestra pregunta ¿cuál es el valor de la constante de Hubble? Y piensen que estábamos haciendo la pregunta equivocada, que estábamos usando conceptos que no tienen sentido en el marco más profundo que eventualmente descubrirán? Esta posibilidad es a la vez emocionante y aterradora. Emocionante porque sugiere que estamos al borde de una transformación fundamental en nuestra comprensión. Aterradora porque significa que gran parte de lo que pensamos que sabemos podría resultar ser una aproximación, válida en ciertos contextos, pero fundamentalmente incompleta. Pero aquí está lo que necesitas entender.
Esto no significa que la ciencia haya fracasado. Todo lo contrario. Esto es la ciencia funcionando exactamente como debería. La ciencia no es una colección de hechos inmutables. Es un proceso, un método para hacer preguntas cada vez mejores sobre la realidad. Y a veces, las mejores preguntas son las que revelan los límites de nuestro entendimiento actual. Piensa en la historia de la astronomía. Durante 2000 años, desde Ptolomeo hasta Copérnico, los astrónomos creían que la Tierra estaba en el centro del universo. Desarrollaron modelos matemáticos increíblemente sofisticados para predecir los movimientos de los planetas. Estos modelos funcionaban en el sentido de que podían predecir eclipses y posiciones planetarias con una precisión razonable. Pero estaban fundamentalmente equivocados sobre la estructura básica del sistema solar. ¿Significa eso que esos 2000 años de astronomía fueron un desperdicio? Por supuesto que no. Los astrónomos ptolemaicos hicieron observaciones cuidadosas, desarrollaron técnicas matemáticas, entrenaron generaciones de estudiantes, construyeron la infraestructura intelectual que eventualmente permitió a Copérnico, Kepler y Galileo hacer su revolución. El progreso científico no es una línea recta. Es un proceso de aproximaciones sucesivas, cada una más precisa que la anterior, pero ninguna final. Y aquí está la parte hermosa. Incluso cuando una teoría científica es reemplazada, no desaparece completamente. La física newtoniana fue reemplazada por la relatividad de Einstein, pero todavía usamos las ecuaciones de Newton para enviar cohetes al espacio, porque son lo suficientemente precisas para ese propósito. La mecánica cuántica reemplazó la física clásica a escala atómica, pero todavía usamos la física clásica para diseñar puentes y edificios. Cada teoría tiene su dominio de validez, el rango de fenómenos que describe con precisión. Entonces, incluso si la tensión de Hubble lleva a una revolución en la cosmología, incluso si descubrimos que nuestro modelo actual del universo está fundamentalmente equivocado, ese modelo no será descartado. Será reconocido como una aproximación válida dentro de ciertos límites. Y la nueva teoría, sea lo que sea, tendrá que reducirse al modelo actual, en las situaciones donde sabemos que el modelo actual funciona. Esto es lo que los filósofos de la ciencia llaman correspondencia. Las nuevas teorías deben corresponder con las viejas teorías, en los dominios donde las viejas teorías han sido probadas. Es una restricción poderosa. Significa que no podemos simplemente inventar cualquier teoría loca que explique la tensión de Hubble. Tiene que ser una teoría que preserve todos los éxitos de la cosmología moderna, mientras también explica la discrepancia. Y esa es una tarea extraordinariamente difícil. Es como tratar de arreglar un reloj mientras sigue funcionando, asegurándote de que todas las partes que funcionan correctamente continúen funcionando mientras reemplazas las partes que están rotas. Requiere una comprensión profunda no solo de lo que está mal, sino de lo que está bien. Ahora, permíteme llevarte a un lugar aún más profundo. Hay una pregunta que rara vez se hace, pero que es fundamental para toda esta discusión. ¿Por qué debería el universo ser comprensible para nosotros en absoluto? Piénsalo. Somos primates evolucionados en la sabana africana, optimizados por la selección natural para encontrar comida, evitar depredadores y reproducirse. Nuestros cerebros fueron moldeados por presiones evolutivas que no tenían nada que ver con entender la mecánica cuántica o la cosmología. Y sin embargo, de alguna manera, somos capaces de descubrir las leyes que gobiernan el universo, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. Eugene Wigner, físico ganador del Premio Nobel, escribió un ensayo famoso en 1960 titulado La irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Su punto era simple, pero profundo. Es extraordinario que las matemáticas, un producto de la mente humana, describan con tanta precisión el mundo físico. No hay razón obvia por la que debería ser así. Y sin embargo, lo es.
Una y otra vez, los físicos descubren que las ecuaciones matemáticas más elegantes, las más simétricas, las más hermosas, son las que describen la realidad. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Qué pasa si hemos llegado al límite de esa efectividad? ¿Qué pasa si la tensión de Hubble está señalando hacia aspectos de la realidad que no pueden ser capturados por nuestras matemáticas, que no pueden ser comprendidos por cerebros evolucionados para sobrevivir en la sabana? No estoy sugiriendo misticismo o rendición. Estoy sugiriendo humildad, un reconocimiento de que podría haber límites a lo que podemos conocer. El filósofo Colin McGinn ha argumentado que así como un perro nunca puede entender el cálculo, no importa cuánto lo entrenes, podría haber aspectos de la realidad que están fundamentalmente más allá de la capacidad cognitiva humana. Él llama a esto misterianismo cognitivo. No es que estos aspectos sean místicos o sobrenaturales. Es simplemente que nuestros cerebros no tienen el hardware necesario para comprenderlos. Esta es una idea profundamente incómoda para los científicos. Toda la empresa científica se basa en la suposición de que el universo es comprensible, que con suficiente tiempo, esfuerzo e inteligencia podemos descubrir sus secretos. Pero, ¿qué pasa si esa suposición es demasiado optimista? ¿Qué pasa si hay preguntas que son perfectamente legítimas, pero que nunca podremos responder? No estoy diciendo que la tensión de Hubble sea necesariamente una de esas preguntas. Podría ser que en 10 años tengamos una respuesta clara y satisfactoria. Pero la posibilidad de que no la tengamos, de que este misterio persista indefinidamente, es algo que debemos considerar seriamente. Y aquí está la paradoja final. Incluso si hay límites a lo que podemos conocer, el acto de descubrir esos límites es en sí mismo una forma de conocimiento. Saber lo que no puedes saber es diferente de simplemente no saber. Es un tipo de sabiduría más profunda, un reconocimiento de la complejidad y la profundidad de la realidad. Los antiguos griegos tenían un concepto llamado docta ignorantia, ignorancia sabia. La idea era que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de tu propia ignorancia. Sócrates dijo famosamente, «Solo sé que no sé nada». No era falsa modestia. Era un reconocimiento profundo de que cuanto más aprendes, más te das cuenta de cuánto no sabes. La ciencia moderna ha confirmado esta intuición una y otra vez. Cada respuesta que encontramos genera nuevas preguntas. Cada misterio que resolvemos revela misterios más profundos. Cuando descubrimos la estructura del átomo, pensamos que habíamos llegado al nivel fundamental de la realidad. Luego descubrimos los quarks y los leptones. Luego descubrimos que incluso esos podrían no ser fundamentales, que podrían estar hechos de cuerdas vibrantes o algo aún más exótico. El fondo sigue retrocediendo, siempre fuera de alcance. Y eso está bien. De hecho, es más que bien. Es hermoso. Porque significa que siempre habrá algo nuevo que descubrir, siempre habrá preguntas que hacer, siempre habrá misterios que explorar. El universo no es un rompecabezas finito que eventualmente resolveremos. Es un misterio infinito que nos invita a una exploración sin fin. La tensión de Hubble es parte de ese misterio. Es un recordatorio de que por todo lo que hemos aprendido, por todos los triunfos de la ciencia moderna, todavía estamos al principio de nuestro viaje de descubrimiento. Es una invitación a la humildad, pero también a la audacia. Humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas. Audacia para seguir buscándolas de todos modos. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Honestamente no lo sé. Nadie lo sabe. Pero puedo decirte esto. Los próximos 10 años en cosmología serán extraordinarios. Nuevos telescopios, nuevos detectores, nuevos experimentos proporcionarán datos con una precisión sin precedentes. Nuevas teorías, nuevas ideas, nuevas formas de pensar sobre el universo emergerán de las mentes de científicos de todo el mundo.
Y en algún lugar en ese torrente de datos e ideas, podríamos encontrar la respuesta a la tensión de Hubble. O podríamos no encontrarla. Podríamos descubrir que el problema es aún más profundo de lo que pensamos, que requiere una revolución aún más radical en nuestra comprensión. Podríamos descubrir que estábamos haciendo las preguntas equivocadas todo el tiempo. Podríamos descubrir que hay límites a lo que podemos conocer sobre el universo. Pero, de cualquier manera, habremos aprendido algo. De cualquier manera, habremos avanzado. Porque eso es lo que hace la ciencia. No garantiza respuestas. Garantiza progreso. Garantiza que cada generación entiende el universo un poco mejor que la anterior. Garantiza que las preguntas que hacemos se vuelven más sofisticadas, más profundas, más interesantes. Y al final, quizás eso es lo que realmente importa. No las respuestas que encontramos, sino las preguntas que hacemos. No la certeza que alcanzamos, sino la curiosidad que mantenemos. No el destino al que llegamos, sino el viaje que emprendemos. La tensión de Hubble es parte de ese viaje. Es un recordatorio de que el universo es más extraño, más complejo, más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Es una invitación a seguir explorando, seguir cuestionando, seguir buscando. Es una promesa de que sin importar cuánto aprendamos, siempre habrá más por descubrir. Y eso, en última instancia, es lo que hace que la ciencia sea tan hermosa. No es la ilusión de certeza, es la aceptación de la incertidumbre. No es la pretensión de conocer todas las respuestas, es la humildad de admitir que no las conocemos. No es el final del viaje, es la emoción de estar en medio de él. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda esto. Esas estrellas que ves, esas galaxias que se alejan de nosotros a velocidades que apenas podemos medir, son parte de un misterio que hemos estado tratando de resolver durante siglos. Y ese misterio, lejos de estar resuelto, se está profundizando. Cada nueva observación, cada nueva medición, cada nuevo descubrimiento nos muestra cuánto más hay por aprender. Y eso no es una razón para el pesimismo, es una razón para la celebración. Porque significa que vivimos en un universo que es infinitamente fascinante, eternamente misterioso, perpetuamente sorprendente. Un universo que se niega a ser completamente comprendido, que siempre tiene un secreto más que revelar, que siempre nos invita a mirar más profundo, a pensar más audazmente, a imaginar más ampliamente. La tensión de Hubble es solo el último capítulo en esa historia interminable. No será el último. Habrá más misterios, más contradicciones, más momentos en los que la realidad se niega a encajar en nuestras teorías. Y cada vez tendremos que decidir. ¿Nos rendimos o seguimos adelante? ¿Aceptamos los límites de nuestro conocimiento o los desafiamos? La historia de la ciencia sugiere que siempre elegiremos seguir adelante, que siempre desafiaremos esos límites, que siempre buscaremos respuestas, incluso cuando las preguntas parezcan imposibles. Porque eso es lo que significa ser humano. Eso es lo que significa ser curioso. Eso es lo que significa estar vivo en un universo que es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que jamás podremos comprender completamente. Y quizás, solo quizás, esa es la lección más profunda de todas. No que debemos entender el universo completamente, sino que debemos apreciar su misterio. No que debemos resolver todos los enigmas, sino que debemos maravillarnos ante ellos. No que debemos tener todas las respuestas, sino que debemos amar las preguntas. Porque al final, esas preguntas son lo que nos hace humanos. Esas preguntas son lo que nos impulsa hacia adelante. Esas preguntas son lo que da significado a nuestra existencia en este vasto cosmos incomprensible. Y la tensión de Hubble, ese error de 9% que está sacudiendo los cimientos de la física moderna, es simplemente la última pregunta en una serie infinita.
Una pregunta que nos recuerda que por todo lo que sabemos, hay infinitamente más que no sabemos. Una pregunta que nos invita a seguir buscando, seguir explorando, seguir maravillándonos. Una pregunta que, en última instancia, nos recuerda por qué hacemos ciencia en primer lugar. No para tener todas las respuestas, sino para hacer preguntas cada vez mejores sobre este universo extraordinario en el que tenemos el privilegio de existir. Pero ahora, detengámonos en algo que rara vez admitimos en voz alta. Hay cosas que simplemente no sabemos. Y no me refiero a cosas que aún no sabemos, pero que eventualmente descubriremos. Me refiero a cosas que quizás nunca podamos saber con certeza. La tensión de Hubble podría estar señalando hacia uno de esos límites fundamentales del conocimiento humano. Considera esto. El 68% del universo es energía oscura. No sabemos qué es. El 27% es materia oscura. Tampoco sabemos qué es. Eso significa que el 95% del universo está compuesto de cosas que no entendemos en absoluto. Solo el 5% restante, la materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros, las estrellas, los planetas, es algo que realmente comprendemos. Y ahora resulta que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre cómo medir la velocidad a la que se expande ese universo, del que el 95% es un misterio. Hay una honestidad brutal en esto que encuentro extrañamente reconfortante. Durante siglos, los científicos han proyectado una imagen de certeza, de conocimiento absoluto. Pero la verdad es mucho más humilde y mucho más hermosa. La verdad es que estamos navegando en la oscuridad, Con pequeñas linternas de comprensión, tratando de iluminar un cosmos que es vastamente más grande y más complejo de lo que nuestras mentes pueden abarcar. Y aquí está lo extraordinario. A pesar de esa oscuridad, a pesar de esa ignorancia fundamental, hemos logrado cosas asombrosas. Hemos medido la edad del universo con una precisión de menos del 1%. Hemos detectado ondas gravitacionales de colisiones que ocurrieron hace 1000 millones de años. Hemos fotografiado agujeros negros. Hemos encontrado miles de planetas orbitando otras estrellas. Hemos descifrado el código genético de la vida. Hemos dividido el átomo y liberado la energía que alimenta las estrellas. Todo esto lo hemos hecho sin entender realmente qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, cómo reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, o incluso cómo medir correctamente la constante de Hubble. Somos como arquitectos que han construido rascacielos magníficos sin entender completamente las propiedades fundamentales de los materiales que estamos usando. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Ahora, permíteme llevarte a una reflexión más profunda sobre lo que significa realmente conocer algo. En la física cuántica, hay un principio llamado el problema de la medición. Cuando observas una partícula cuántica, la obligas a elegir un estado definido. Antes de la observación, existe en una superposición de múltiples estados simultáneamente. La observación misma cambia la realidad. El observador no es separado de lo observado. Son parte del mismo sistema. ¿Podría algo similar estar sucediendo con la constante de Hubble? ¿Podría ser que el acto mismo de medir la expansión del universo de diferentes maneras esté revelando diferentes aspectos de una realidad más profunda que no puede ser capturada por un solo número? No estoy sugiriendo que la constante de Hubble sea literalmente cuántica en el sentido técnico. Pero estoy sugiriendo que podríamos estar enfrentando un límite similar en nuestra capacidad de conocer. Hay un concepto en filosofía llamado el mapa no es el territorio. Fue acuñado por Alfred Korzybski en 1931. La idea es simple pero profunda. Nuestros modelos de la realidad, nuestras teorías, nuestras ecuaciones, no son la realidad misma. Son representaciones, mapas que nos ayudan a navegar el territorio de la existencia. Y como cualquier mapa,
son necesariamente simplificaciones. Dejan cosas fuera. Distorsionan ciertas características para hacer otras más claras. La cosmología moderna es un mapa extraordinariamente detallado del universo, pero sigue siendo un mapa. Y la tensión de Hubble podría estar mostrándonos los límites de ese mapa, los lugares donde la simplificación se rompe, donde el territorio es más complejo de lo que el mapa puede representar. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a esos límites? Hay dos opciones. La primera es hacer un mapa mejor, más detallado, más preciso. Eso es lo que la mayoría de los científicos están tratando de hacer ahora con la tensión de Hubble. Están refinando sus mediciones, desarrollando nuevas teorías, buscando formas de reconciliar las discrepancias. Pero hay una segunda opción, más radical. Reconocer que algunos territorios son fundamentalmente imposibles de mapear completamente. Que hay aspectos de la realidad que resisten la representación, que se escapan de nuestros intentos de capturarlos en ecuaciones y números. Esto no es rendirse. Es una forma diferente de sabiduría, un reconocimiento de que la realidad es más rica, más compleja, más misteriosa de lo que cualquier mapa puede mostrar. Y aquí está la paradoja hermosa. Ese reconocimiento no nos hace más ignorantes, nos hace más sabios. Porque la verdadera ignorancia no es no saber algo. Es pensar que sabes cuando no sabes. Es confundir el mapa con el territorio. Es creer que tus teorías son la realidad en lugar de representaciones de la realidad. Los mejores científicos siempre han entendido esto. Einstein dijo una vez: lo más incomprensible sobre el universo es que es comprensible. Pero luego pasó las últimas décadas de su vida tratando de desarrollar una teoría unificada y fracasó. Murió sin lograr su objetivo. ¿Significa eso que fracasó como científico? Por supuesto que no. Significa que reconoció los límites de su comprensión y siguió empujando contra ellos de todos modos. Esa es la actitud que necesitamos ahora con la tensión de Hubble. No certeza arrogante, no pesimismo derrotista, sino humildad curiosa. Un reconocimiento de que no sabemos la respuesta, combinado con una determinación de seguir buscándola de todos modos. Ahora, déjame conectar esto con algo más amplio, algo que va más allá de la cosmología. Vivimos en una era de crisis epistemológicas múltiples. En la física, tenemos la tensión de Hubble y el problema de la gravedad cuántica. En la biología, tenemos el problema de la conciencia, el llamado problema difícil de cómo la materia física genera experiencia subjetiva. En las matemáticas, tenemos los teoremas de incompletitud de Gödel, que demuestran que cualquier sistema matemático suficientemente complejo contiene verdades que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. Todos estos son límites fundamentales del conocimiento. No son problemas técnicos que se resolverán con mejores instrumentos o más datos. Son límites conceptuales, lugares donde nuestros marcos de comprensión se rompen. Y lo notable es que todos estos límites se están volviendo visibles al mismo tiempo, en diferentes campos, como si estuviéramos llegando colectivamente a los bordes de lo que es posible conocer con nuestras formas actuales de pensar. Pero aquí está lo que encuentro esperanzador. Cada vez que hemos llegado a tales límites en el pasado, los hemos superado no resolviendo los problemas dentro del marco existente, sino inventando marcos completamente nuevos. Newton no pudo explicar la gravedad dentro de la física aristotélica, así que inventó una física completamente nueva. Einstein no pudo reconciliar la mecánica newtoniana con el electromagnetismo, así que inventó la relatividad. Heisenberg y Schrödinger no pudieron explicar el átomo con la física clásica, así que inventaron la mecánica cuántica. Cada una de estas revoluciones requirió un salto conceptual que era casi impensable antes de que sucediera. Requirió que los científicos abandonaran suposiciones que parecían tan obvias, que ni siquiera se daban cuenta de que las estaban haciendo.
Requirió una forma completamente nueva de pensar sobre la realidad. ¿Está la tensión de Hubble preparando el escenario para otra revolución de este tipo? Quizás. O quizás es simplemente un problema técnico que se resolverá dentro del marco existente. Nadie sabe. Pero la posibilidad de que estemos al borde de una transformación fundamental en nuestra comprensión del cosmos es emocionante más allá de las palabras. Y aquí está algo que rara vez se menciona. Estas revoluciones científicas no solo cambian cómo entendemos el universo, cambian cómo nos entendemos a nosotros mismos. Cuando Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo, no solo cambió la astronomía, cambió la filosofía, la religión, la forma en que los humanos pensaban sobre su lugar en el cosmos. Cuando Darwin demostró que los humanos evolucionaron de otras especies, no solo cambió la biología, cambió la antropología, la psicología, la ética. Si la tensión de Hubble lleva a una nueva comprensión del universo, esa comprensión resonará mucho más allá de la cosmología. Cambiará cómo pensamos sobre el tiempo, el espacio, la causalidad, la realidad misma. Cambiará las preguntas que hacemos sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Cambiará, en formas que no podemos predecir, la forma en que los humanos se relacionan con el cosmos del que somos parte. Porque eso es lo que somos, al final, parte del cosmos. No observadores externos mirando el universo desde afuera. Somos el universo observándose a sí mismo. Somos átomos forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Átomos que de alguna manera se organizaron en patrones lo suficientemente complejos como para volverse conscientes, para hacer preguntas, para buscar respuestas. Y cuando medimos la constante de Hubble, cuando tratamos de entender cómo se expande el universo, no somos entidades separadas estudiando un objeto externo. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo. Somos el cosmos volviéndose consciente de su propia naturaleza. Y si ese proceso es difícil, si está lleno de contradicciones y misterios, quizás eso nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la conciencia y la comprensión mismas. Quizás el universo no es el tipo de cosa que puede ser completamente entendida por una parte de sí mismo. Quizás la comprensión completa requeriría una perspectiva que ningún ser dentro del universo puede tener. Quizás estamos fundamentalmente limitados por nuestra posición como observadores internos, como participantes en el drama cósmico que estamos tratando de entender. Pero incluso si eso es cierto, incluso si hay límites fundamentales a lo que podemos conocer, el esfuerzo de conocer sigue siendo valioso. Porque en ese esfuerzo, en esa búsqueda incesante de comprensión, nos volvemos más plenamente humanos. Nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Participamos en una conversación que ha estado ocurriendo durante milenios y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Ahora, volvamos a donde comenzamos. ¿Recuerdas cómo empezamos este viaje? Con una simple observación. El universo se está expandiendo, pero no sabemos a qué velocidad. Dos métodos diferentes nos dan dos respuestas diferentes. Una diferencia de solo 9%. 9% que está sacudiendo los cimientos de la física moderna. Hemos viajado a través de la historia de esa medición, a través de los experimentos que la confirmaron, a través de las teorías que intentan explicarla. Hemos visto cómo los mejores científicos del mundo están luchando con este problema, cómo están construyendo nuevos instrumentos, desarrollando nuevas ideas, empujando los límites de lo que es posible conocer. Y ahora, al final de este viaje, llegamos a una conclusión que es a la vez humilde y esperanzadora. No sabemos la respuesta. Todavía no. Quizás nunca. Pero seguiremos buscando. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que significa ser humano en un universo que es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que jamás podremos comprender completamente. La tensión de Hubble
no es solo un problema técnico en cosmología. Es un espejo que refleja nuestra relación con el conocimiento mismo. Es un recordatorio de que por todo lo que hemos aprendido, por todos los triunfos de la ciencia moderna, todavía estamos al principio de nuestro viaje. Es una invitación a la humildad, pero también a la audacia, a reconocer nuestros límites, pero también a desafiarlos. Y quizás, al final, eso es suficiente. Quizás no necesitamos tener todas las respuestas. Quizás es suficiente hacer las preguntas, seguir buscando, seguir maravillándonos ante el misterio de la existencia. Quizás la búsqueda misma es el punto, no el destino. Porque en esa búsqueda, en ese esfuerzo incesante por entender, nos conectamos con algo eterno. Nos unimos a una cadena de buscadores que se extiende desde los antiguos filósofos griegos hasta los cosmólogos modernos, desde los primeros humanos que miraron las estrellas y se preguntaron qué eran, hasta los científicos del futuro que harán preguntas que aún no podemos imaginar. Y en ese momento, en ese acto de búsqueda, somos más que individuos viviendo vidas breves en un planeta pequeño. Somos participantes en algo vasto y significativo. Somos el universo despertando a sí mismo. Somos el cosmos aprendiendo a conocerse. La tensión de Hubble, ese error de 9% que no podemos explicar, es solo el último capítulo en esa historia interminable. No será el último. Habrá más misterios, más contradicciones, más momentos en los que la realidad se niega a encajar en nuestras teorías. Y cada vez tendremos la oportunidad de elegir. ¿Nos rendimos ante el misterio o lo abrazamos? ¿Aceptamos los límites de nuestro conocimiento o los desafiamos? La historia sugiere que siempre elegiremos desafiarlos, que siempre seguiremos buscando, que siempre haremos preguntas, incluso cuando las respuestas parezcan imposibles. Porque eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que da significado a nuestra existencia en este vasto cosmos incomprensible. Y quizás, solo quizás, esa es la lección más profunda de todas. No que debemos entender el universo completamente, sino que debemos apreciar su misterio. No que debemos resolver todos los enigmas, sino que debemos maravillarnos ante ellos. No que debemos tener todas las respuestas, sino que debemos amar las preguntas. Porque al final, esas preguntas son lo que nos mantiene vivos. Esas preguntas son lo que nos impulsa hacia adelante. Esas preguntas son lo que transforma nuestra breve existencia en algo significativo, algo hermoso, algo que vale la pena. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, esas estrellas que ves se están alejando de ti a una velocidad que no podemos medir con certeza. El universo se está expandiendo, pero no sabemos exactamente a qué velocidad. Y esa incertidumbre, lejos de ser una debilidad, es una invitación. Una invitación a seguir buscando, seguir preguntando, seguir maravillándose. Una invitación a participar en el misterio más grande de todos, la búsqueda interminable de comprender este cosmos extraordinario, en el que tenemos el privilegio, el honor y la responsabilidad de existir. Y quizás eso es todo lo que necesitamos saber.